Hola amigos, bienvenidos. A ver, ¿quién se nos va a unir? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wine Talks, en el cual nos tomamos un vinito mientras charlamos de temas así random de la vida diaria. Y bueno, si no me conoces, hola, ¿cómo estás? Me llamo Natalia, tengo 27 años, soy médica, soy colombiana y vivo en España desde hace más o menos ya casi 2 años. Entonces, bueno, de eso quise hacer el Wine Talk de hoy, como charlar un rato acerca de lo que es realmente emigrar y cómo se siente y el choque, ¿no? Porque obviamente no me quejo de estar aquí. Yo, como dije, ya llevo aquí casi 2 años y llegué aquí por pura y completa casualidad, porque con todo este proceso que ya conté en mis blogs y demás de la medicina, pues mi idea siempre fue especializarme por fuera y ya llevaba años estudiando la posibilidad de venir aquí a especializarme y bueno, lo logré, pero claro, el hecho de llegar aquí a donde estoy fue una completa casualidad porque yo no tenía planeado llegar aquí, yo tenía planeado llegar a una ciudad grande, una metrópoli, pues como nos lo imaginamos cuando vamos a emigrar, que vamos a llegar pues a una de estas ciudades grandes europeas. Yo terminé llegando aquí, que es una ciudad mediana, que es una ciudad del norte del país que incluso cuando supe que venía aquí tuve que mirar en el mapa porque no tenía ni idea, pero realmente estoy supremamente agradecida y soy supremamente suertuda de haber llegado aquí y ya les voy a contar por qué. Ah, bueno, por cierto, el vino de hoy se ve de un color raro, ya lo sé, este es vino de Oporto, es vino blanco de Oporto, es lágrima, que es, bueno, súper dulce y por lo tanto es súper fácil de tomar y tiene un porcentaje de alcohol importante, entonces bueno, tendré que ir con cuidado. Pues eso, o sea, yo creo que ya muchos de nosotros, y con nosotros me refiero a gente de nuestra generación, más o menos de nuestra edad, está pensando en emigrar y está pensando en irse porque la realidad es que nuestra situación en Latinoamérica es muy compleja, es muy complicada, lo cual no quita que lo sea en todas partes y en cualquier parte, pero pues obviamente no se compara la calidad de vida que puedes llegar a tener aquí que lo que se puede llegar a tener en Colombia. Es simplemente con el hecho de que tantas cosas sean públicas y de buena calidad, eso ya nos quita un montón de peso de encima. Solo con tener la seguridad de, por ejemplo, eso es una cosa que de verdad yo agradezco todos los días y es una de las cosas en las que más me he acostumbrado a estar aquí, que es la seguridad normal, la seguridad ciudadana, pues de tú salir a la calle con cualquier cosa, con tu celular y con dinero y con cualquier cosa y estar completamente seguro y sentirte seguro de que no te va a pasar nada, porque esa sensación constante de estar luchando por tu vida, que es literal lo que se siente vivir en una ciudad grande latinoamericana, o bueno, mejor dicho, lo que yo conozco que es Colombia, cualquier ciudad en Colombia, Bogotá, que fueron los últimos 10 años que viví allí en Colombia, pues los viví en Bogotá, y salir a la calle en Bogotá a lo que fuera, simplemente solo con el hecho de tener que ir a trabajar y eso que yo tenía transporte privado, yo tenía mi propio carro, pero solo eso ya es un miedo inmenso y es vivir constantemente con esta sensación de que todo el mundo quiere hacerte daño y de que tienes que protegerte a toda cosa y de que no importa qué hagas o dejes de hacer igual estás corriendo peligro. Esa sensación yo no la quiero volver a sentir en la vida y es una de las cosas que más agradezco de estar aquí, como esa sensación de seguridad, esa sensación de que yo sé que por lo menos mi vida está segura. Y eso no quiere decir que aquí no haya crimen, porque lo hay, pero obviamente no se compara, o sea, obviamente no se compara la inseguridad que hay aquí con lo que se ve pues en Colombia. Y esa fue una de las primeras cosas que yo noté al llegar aquí y es una de las cosas que yo no cambio por absolutamente nada y es una de las cosas que me pesa mucho todavía cuando yo vuelvo a Colombia. Es una de las cosas que me chocan más, como extraño tener esta seguridad, extraño tener esta sensación de tranquilidad. Pero bueno, obviamente no todo es color de rosa y por lo menos aquí en España el asunto con los extranjeros, sobre todo con los extranjeros latinos, es un tema peliagudo, ¿no? Porque como cualquier otra situación, como por ejemplo lo que nos está pasando en Colombia también con la inmigración de nuestros países vecinos, hay quienes están en contra y hay quienes están a favor y hay quienes la toman contra cualquiera de nosotros que tenemos un acento diferente y nos tratan mal y nos discriminan y demás. Yo afortunadamente, vuelvo a repetir, soy muy afortunada de haber llegado aquí a Galicia, que aquí siento yo que al ser esto
una comunidad también de inmigrantes, porque bueno, muchos gallegos tuvieron que salir del país cuando lo de Franco. Aquí en Galicia hay todavía muchos gallegos, hijos de inmigrantes, o incluso ellos mismos nacieron en cualquier país de Latinoamérica y luego regresaron aquí, entonces como que saben qué es esto. Siento yo que me sentí yo muy bienvenida cuando llegué aquí en ese sentido, porque ellos saben y ellos saben lo que es tener que salir de tu país para buscar cosas mejor, y incluso muchas veces tener que salir de tu país por tu propia seguridad. Entonces siento que eso también jugó un papel importante en el hecho de haberme sentido cómoda al llegar aquí, en el hecho de sentirme bienvenida, porque yo tuve un par de ocasiones más como para sentir eso, como la xenofobia en la vida real. Una de esas fue en el 2019, que yo en el 2019 estuve casi 3 meses en Barcelona rotando por el Sant Pau. Y esos 3 meses, oigan, esos 3 meses casi me hacen devolverme de toda esta idea que yo tenía de emigrar y de hacer las cosas aquí en España, porque realmente sentí un peso horrible. O sea, me miraban, la forma en la que me miraban, la forma en la que me hablaban, como con desprecio, en la forma en la que incluso a veces me ignoraban cuando me escuchaban hablar, pues mi español latino que no puedo esconder, obviamente, miraban para otro lado, me contestaban en catalán, como de mala gana, ¿saben? O sea, yo me sentí súper rechazada, y algún que otro sudaca escuché por el pasillo del hospital. O sea, eso eran con mis propios compañeros del hospital. ¿Cómo sería con el resto de la gente? Y eso fue en Barcelona, o sea, no me imagino cómo sería en un sitio un poco más cerrado de Cataluña. Y me sentí muy rechazada y yo dije, no, o sea, yo no podría con esto. O sea, además de que estaría saliendo de mi país, dejando a mi familia a un lado, llegar a un sitio donde me siento tan rechazada, tan rehuida, tan menospreciada, o sea, no quiero eso. Pero bueno, al final obviamente decidí venir, y menos mal que me decidí, porque lo que les digo, o sea, realmente yo estoy muy feliz aquí y yo no cambiaría esto por nada, pero yo sé que mi experiencia es particular también por el hecho de que llegué a donde estoy. Pero claro, hay muchísimas cosas que son un choque cultural y que son un poco o mucho o muy diferentes, con lo cual no estoy diciendo que me esté quejando ni nada por el estilo, pero pues sí son cosas a las que he tenido que adaptarme, cosas que yo ni siquiera sabía que iba a tener que hacerlo, ¿saben? O sea, me explico. Al venir para aquí yo sabía que obviamente venía a tener un poco de choque cultural, obviamente yo sabía que venía a extrañar a mi familia, a tener dificultades para hablar con ellos, a armar mi propia vida desde cero, que no iba a ser fácil, pero había cosas para las que yo no venía preparada. Y hay muchas cosas particulares, como que yo creo que la gente que no ha emigrado o que no ha tenido la posibilidad de pasar bastante tiempo fuera de su país, como que no caen en cuenta de esas cosas y me hacían sentir mal, o sea, me hacían sentir como tonta, ¿saben? Les pongo un ejemplo. Aquí en España la parte de correos funciona súper distinto a como funciona en Colombia, empezando porque aquí en España ningún edificio tiene lo que llamamos nosotros en Colombia la portería, ¿no? Como la recepción, donde hay una persona siempre de seguridad que recibe todos nuestros paquetes de correos y demás. Aquí eso no pasa en ninguna parte. Aquí todos los edificios de pisos pues tienen su cosita para timbrar el telefonillo y tienen como su entrada donde están los buzones, pero más allá de eso pues no hay nada más. Y por ejemplo en correos, si tú no estás para recibirlo, pues otra de las formas que tienes para recogerlo es ir a recogerlo a correos, ¿no? Que hay muchos correos por toda la ciudad, o sea, hay muchos correos que te quedan cerca a tu casa, al cual puedes ir. Y eso es muy diferente a cómo funciona en Colombia, que en Colombia te lo recibe la persona de seguridad y si no estás, pues entonces vuelven a pasar sucesivamente, te llaman y también uno corre el riesgo de que ese paquete se pierda porque ha pasado muchas veces. Pero bueno, ese tipo de cosas no pasa aquí. Entonces, las primeras veces que yo iba a pedir cosas, yo estaba súper preocupada porque, claro, aquí mi telefonillo, primero que todo, no funciona, no suena. Si yo estoy en casa, pues si alguien me timbra, yo no escucho. Segundo, el buzón es muy pequeñito, no le cabe absolutamente nada como para que me metan algo ahí. Y tercero, yo no sabía cómo funcionaba lo de que tú puedes llamar y decir, o tú puedes en la misma página poner que quieres ir a recogerlo a algún correos, y que el correos no es como en Bogotá que, no sé, la sede de Servientrega queda al lado del aeropuerto a 1 hora de mi casa. No, o sea, aquí hay un correo, aquí a 3 cuadras de mi casa. Entonces, cuando yo le pregunté a la gente, o sea, de verdad, yo desde el fondo de mi corazón como buscando ayuda, como, oye, ¿me puedes explicar cómo funciona esto? La gente me miraba como, o sea, ¿estás tonta? Pero yo no sabía cómo explicarles que es que ese tipo de cosas cambian, o sea, si sean cosas pequeñísimas y cosas súper tontas, cambian y te cambian como todo. O por poner otro ejemplo así bien tonto, los semáforos aquí son súper extraños. O sea, yo aquí todavía no he manejado, pero bueno.
es una meta que tengo, pero son súper extraños porque muchas veces donde hay que parar, o sea, el stop del carro queda muchísimos metros antes de donde queda el semáforo. O sea, en Colombia siempre pasa que el semáforo siempre queda debajo de por donde tiene que parar el carro. Aquí en algunos semáforos no es así. O sea, como ese tipo de cosas que realmente puede ser un error completamente humano porque tú has crecido con algo muy diferente. Hola gente, aquí la Natalia, editora, que bueno, como ya saben, estos Wine Talks son un poco sin libreto, entonces me quedan cosas sin contar y sin comentar, ideas sin terminar, entonces pues aquí estoy. Pero creo que no me va a pasar tanto como la vez pasada. El último video sí me pasé mucho por aquí, pero esta vez creo que no tanto. Otra de las bobadas, y yo creo que ya es la última como cosa tonta a la que me he tenido que acostumbrar y a la que tal vez me miran como un poco raro, es la forma en la que dicen la hora. O sea, de verdad es una tontada, pero es como mientras en Colombia decimos falta un cuarto para la 1, aquí dicen la 1 menos cuarto, la 1 menos 10, la 1 menos 20, la 1 menos 25, y entonces es como al principio me costaba mucho porque era, o sea, como que me tocaba pensarlo, ¿saben? Como nos vemos a la 1 menos cuarto y era como, o sea, como, ¿saben? Esa agilidad mental me faltaba porque pues la costumbre, ¿no? Entonces la gente sí era como, y lo mismo, yo cuando hablo pues igual se me salía, ¿no?, decir faltando un cuarto para la 1 o falta un cuarto para la 1 tal, y la gente también me miraba como, ¿te pasa, Ari? Pero bueno, esa era otra de las tontadas que uno dice como son cosas pequeñitas, pero al final como que son cosas que uno tiene que aprender y para un poco como que agilizar la comunicación y hacerlo un poco más fluido, pues son cosas que uno tiene que aprender, a las que tiene que acostumbrarse. Y luego llegas aquí y te encuentras con eso, que la gente piensa que eres tonto, pero realmente, o sea, hace falta también como este tipo de gente un poco con la mente más abierta que realmente te agarre y te explique las cosas como si tuviera 5 años. Que me pasó, afortunadamente tuve la fortuna de dar con alguien así que me explicó lo de correos. Pero es como emigrar también tiene mucha parte de dejar como tu ego y tu orgullo de lado y saber que vas a venir a equivocarte un montón de cosas y vas a venir a tener que pedir ayuda y a que te expliquen las cosas y a choques y a cosas que tal vez no te gusten y a que te sientas también un poco, no sé, desplazado o menospreciado. Miren, por ejemplo, con mis propios compañeros de la residencia me pasó una vez. La mayoría sí fueron súper comprensivos y súper amables y digamos que me abrazaron y me sentí muy bienvenida a como tal el grupo de residentes. Pero una vez, exclusivamente una sola vez, estábamos cenando con varios residentes. Yo soy muy callada y soy más callada todavía si hay más gente a mi alrededor. O sea, entre más gente haya a mi alrededor, más callada voy a estar. Y ese día estábamos cenando como con otras 6 o 7 personas y estábamos hablando justo de lo que pasó el año pasado, de que abrieron más plazas para la residencia para extracomunitarios. Que bueno, si no estás metido en la medicina no lo vas a entender, pero básicamente para hacer la residencia aquí en España, para hacer la especialización, tienes que hacer un examen. De ese examen sacas un puntaje, con el puntaje te ponen en un puesto del 1 al 15.000 o 16.000, sea la cantidad que sea de personas que presentaron el examen, pues. Y dependiendo del puesto, pues tú escoges una plaza de especialización en cualquier parte del país que tú quieras. La cosa es que para nosotros los extracomunitarios hay un porcentaje de esas plazas, un porcentaje máximo, pues, o sea, este año, por ejemplo, el porcentaje máximo fue del 6%, lo cual quiere decir de las 9.000, 10.000 plazas que ofrecen en todo el país, solamente el 4% de esas son para extranjeros. Hay más extranjeros que se presentan que ese 4% de plazas, obviamente, y si ya quedas por fuera de ese 4% de plazas total y eres extracomunitario, pues así hayas sacado un puntaje suficiente para pasar como tal el examen, pues no vas a poder tener un puesto. Y lo que hicieron el año pasado fue que como quedaron varias plazas de medicina de familia por coger, quedaron vacías, ellos lo que hicieron fue un segundo llamamiento y abrieron ese porcentaje para extracomunitarios, con lo cual entraron muchos más extracomunitarios que lo que se estaba planeando en primer lugar, pues. Y eso fue una medida un poco extrema, por así decirlo, porque, bueno, o sea, obviamente la idea no era que quedaran muchas plazas libres, que eran como 200 plazas libres. La idea no era que quedaran plazas libres y a la gente le chocó mucho que le abrieran esas plazas vacías a los extracomunitarios, porque aquí la pelea de siempre ha sido es que ellos nos roban el trabajo y es que ellos vienen aquí a trabajar por menos dinero y entonces nos quitan nuestros sitios de trabajo. Y yo creo que en parte eso es cierto, pero hace años, porque ya hoy en día hay bastantes leyes al respecto y esa es una de las razones por las que nosotros los médicos latinoamericanos tenemos un porcentaje máximo de plazas, porque la gente se empezó a quejar y se empezaron a dar cuenta que había muchos latinos que estaban entrando, que no le daban sitio a los españoles, pero bueno, ojo, porque es que nosotros todos hacemos el mismo examen y si tú como latinoamericano sacas un mejor puntaje que un español,
Así son las cosas. Pero bueno, entonces por eso pusieron ese porcentaje máximo de plazas. Y el caso es que el año pasado, bueno, abrieron hicieron un segundo llamamiento para los extracomunitarios. Los extracomunitarios tuvieron la posibilidad de ocupar esas plazas que quedaron vacías por españoles, porque los españoles no quisieron tomarlas. Y eso fue como un pequeño escándalo, ¿no? Como así que estaban abriendo espacio para los extracomunitarios, que para eso había un porcentaje máximo, bla, bla, bla. Y una de mis compañeras española, compañeros de mi residencia, estaba hablando al respecto y decía como, a mí no me parece, porque es que ellos tienen una lista aparte, a ellos les apartan estos cupos, no me parece justo que a nosotros nos dejen entonces sin plaza, bla, 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 bla. Y esto para decir, uno, ojo con lo que dices, porque no sabes quién te puede estar escuchando. Ya no sabía que yo era latina porque no había abierto la boca, aunque se me note en la cara, pues uno nunca sabe. Y segundo, hay que saber de lo que uno está hablando cuando uno quiere dar una opinión, ¿no? Entonces, yo siendo callada como soy y tal, yo le respondí, le dije, mira, yo creo que tú no sabes cómo funciona esto, y bueno, le expliqué que no es que nos apartaran ese 4% de cupos, sino que simplemente en la misma lista en la que estamos todos, y si nos fue mejor que a un español, pues lo siento mucho, pero pues es lo justo, ¿no? Y que si los mismos españoles no habían querido esas plazas que estaban vacías, pues entonces, ¿por qué no dársela a médicos homologados que pasaron el examen, que tienen un puntaje suficiente para empezar a hacer una residencia? O sea, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Si fueron los mismos españoles los que no los quisieron. El caso que se me quedó mirando así súper callada, ya no supo qué decir, pero en ese momento me di cuenta como de verdad de el choque que sienten ellos o que tal vez ven cuando nos ven en una posición de poder o en un ámbito profesional, como que les choca. Y obviamente no estoy generalizando, pero sí siento que pasa mucho y pasa más de lo que tal vez creemos, como que sienten que nos están dando ventajas que nunca han estado ahí y más bien todo lo contrario, entonces como que nos cogen un poquito de fastidio. Quería un poco como aclarar esta idea que creo que no terminé de desarrollar, y no es solamente como que les choque el vernos como en estas posiciones que a lo mejor no es lo normal ver a una persona extranjera aquí en el país, sino que más bien siento que sus propios prejuicios impiden que sepan realmente cómo es el proceso que nos hizo llegar hasta aquí, que nos permitió llegar hasta aquí, y por lo menos en mi caso o en el caso de la medicina y de la especialización como tal, es un caso en el que requiere puro esfuerzo propio. O sea, eso es mérito propio, eso no es ninguna ayuda gubernamental, eso no es ningún pacto entre países, eso es pura y llanamente esfuerzo personal y propio, que creo que eso no caen en cuenta quienes están aquí, quienes no conocen el proceso, porque ellos creen que a los latinoamericanos, como lo mencioné en algún momento en el video, tenemos como una lista aparte en la que solamente entramos los extracomunitarios, y ellos no caen en cuenta que eso no es cierto y que nosotros no tenemos una lista propia, sino que más bien estamos todos juntos en la misma lista, y si nosotros pasamos y si nosotros tenemos una plaza y si nosotros logramos estar donde estamos, es porque tuvimos un buen examen, porque tuvimos un buen puntaje y porque a veces incluso quedamos por encima de ciertas personas, ciertos médicos españoles o comunitarios como tal. Entonces también siento que como es cuestión de pues un poco de ignorancia y de no querer conocer como tal el proceso, y simplemente se basan y se quedan con eso. Y entonces cuando nos encontramos en estas circunstancias, pues ellos creen que estamos aquí pues porque nos ayudaron y porque nos tocó más fácil y porque tenemos otra lista y porque, en fin. O sea, siento que es más como cuestión de conocer, de saber, de preguntar antes de ponerse a opinar. Sí, pero bueno, yo creo que esa es la minoría de personas, por lo menos aquí en lo que yo he visto, en lo que yo he experimentado, esa ha sido la minoría de personas. La mayoría de personas pues están más allá de eso, ¿no? E incluso con los pacientes, e incluso con pacientes que ya son mayores y que vienen de pueblos y demás. Yo creo que también ayuda mucho eso de que ellos han sido o familiares o ellos mismos han sido inmigrantes y tal. Y la verdad que nos reciben muy bien como tal a los latinoamericanos. Pero igual como que no sé, como que yo siempre tenía este miedito. Por ejemplo, cualquier paciente que me decía, ¿y tú de dónde eres? Yo como que me daba una cosa de, ay, no puede ser que, no sé, me daba un miedo como de que me dijera que no quería que lo atendiera, algo por el estilo, que nunca me ha pasado, por cierto. Todo lo contrario, cuando me preguntan de dónde soy, siempre es para decir, ay, qué lindo tu acento, ay, Colombia es muy lindo, ay, yo trabajo con colombianos, bla. O sea, siempre ha sido como para ese tipo de cosas bien, pero hoy no se me quita el miedo, no sé por qué. Supongo que en algún momento a alguien le habrá pasado, pero bueno, afortunadamente conmigo no así, con lo cual también estoy muy agradecida. Pero si hay cosas que siento
siento que he dejado de hacer o que obviamente hago diferentes por el hecho de estar aquí, por ejemplo, y pensé que yo nunca iba a decir esto, pero oigan, ya me acostumbré al horario de comida de aquí. Ustedes saben que aquí la gente come en horarios bastante particulares. El desayuno es a las 10, 11, luego el almuerzo, o sea, la comida es a las 3 o 4, luego la cena es a las 10 u 11. Como que todo va un poco atrasado, ¿no? Y la siesta y tal. Y pensé que nunca lo iba a decir, pero ya creo que me estoy acostumbrando a ese horario, además porque el horario de trabajo normalmente va de 8 a 3 y pues no tienes como tal un hueco para comer, sino que comes al salir a las 3, entonces como que casi que obligada, pero ya me acostumbré al horario. Y lo otro también, bueno, la comida ha sido un camino particular porque, bueno, la comida aquí no, yo no digo que sea mala, porque obviamente la cocina española y sobre todo la cocina gallega, hay cosas deliciosas, obviamente, pero yo no puedo superar la comida colombiana y es algo que me pesa mucho y que extraño mucho realmente de mi casa y de mi país, como, no sé, los ingredientes y las frutas y las verduras y ese tipo de cosas, como que todavía me cuesta mucho que aquí todo sea muy basado como en embutidos y en cerveza y en vino y en garbanzos y en lentejas, ¿saben? Como que eso también ha sido un pequeño ajuste que he tenido que tener y que eso yo creo que nunca me voy a acostumbrar, o sea, yo creo que yo siempre voy a extrañar la comida de mi casa y de mi país, pero bueno, siento yo que es algo que se puede manejar. Lo que sí siento que me ha costado más es la parte de hacer amigos, oigan. Yo ya lo he hablado en un blog anterior y bueno, yo soy súper introvertida y yo tengo pocos amigos y realmente no estoy como en el momento de mi vida en el que estoy luchando por tener así muchos amigos, pero obviamente al inicio de la residencia, al inicio de la especialización, como que estaba conociendo mucha gente nueva y estaba pues queriendo tener nuevos amigos, ¿no? Queriendo tener nuevos conocidos. Y he notado que aquí, a la diferencia de Colombia, aquí la norma para socializar es en grandes grupos. O sea, oigan, yo en Colombia tenía un grupo con otras 4 amigas, o sea, éramos 5, éramos un grupito, pues lo normal. Y éramos un grupo grande para lo que había en ese momento. O sea, usualmente allí son 3, 4 amigos, que son como el grupo definido, ¿no? Aquí el grupo es de 10, 15, 20 personas, o sea, es una cosa impresionante. Yo no sé, de verdad, yo no sé la gente cómo hace para socializar con tanta gente alrededor. O sea, tú cómo conoces a alguien, cómo hablas con alguien si tienes a 19 personas a tu alrededor. O sea, yo la verdad que no lo entiendo. Y les encanta hacer reuniones así gigantes, por ejemplo, hacían reuniones de todos los residentes de ese año. Estamos hablando que éramos como 200 personas para una cena, para una cerveza. Era como, no entiendo, o sea, ¿qué esperan de mí? Obviamente no voy a ser capaz, o sea, obviamente, no sé, no vengo equipada socialmente para ese tipo de cosas. Pero aquí como que es muy normal eso, o sea, desde pequeños están siempre muy en comunidad, en una comunidad grande y, o sea, bien por ellos. La verdad que hablando de salud mental, yo creo que es muy útil tener como una gran red de apoyo, pero claro, que vengan aquí como que me escupan en estas cultura de socializar en grandes grupos, no soy capaz. Entonces por eso yo siento que me ha costado hacer amigos, porque pues si esa es la normalidad y yo no soy capaz de adaptarme, pues ¿qué puedo hacer? Yo hice esta pregunta en mis historias de Instagram y algunas personas me respondieron, pues algunas personas que emigraron me respondieron qué fue lo que más les costó a la hora pues de vivir en otro país. Me respondieron lo de la comida y también me respondieron algo que de verdad yo no lo había pensado, pero tiene todo el sentido, y es el lenguaje no verbal y por ejemplo la risa, ¿no? La diferencia de el umbral de la risa, pues. Y es cierto que como que tú vienes preparado tal vez como para, obviamente que no te entiendan algunas palabras, aprender unas palabras nuevas, unas expresiones nuevas, pero luego el lenguaje no verbal también es súper distinto y uno cree que no, pero sí, o sea, nosotros aquí a los latinos nos ven como muy cálidos, como muy fiesteros y echados para adelante, precisamente porque nuestro lenguaje corporal siento yo que es más abierto y es más, nosotros sonreímos mucho, tratamos de tú a las personas, que eso es otra cosa que quiero hablar que aquí me costó un poco. Hablamos, ¿saben? Como que nuestro lenguaje corporal es más abierto. Aquí la gente tiende a ser más seria, más cerrada, más no sonríen tanto y de verdad es difícil acostumbrarse como a ese lenguaje no verbal y a entender ciertas cosas que nos quieren decir con ese lenguaje paraverbal, que si no nos lo explican es muy difícil de entender. Y eso obviamente es cuestión de tiempo y es cuestión de conectarse con otra gente y conectarse con gente de aquí, pues, pero toma tiempo y es un choque darse cuenta de que eso
eso también cambia y de que eso también es difícil. Oigan, se me olvidó por completo decirles lo de el tú, pero nada, es básicamente que aquí es como mucho más estricto, por decirlo de alguna manera, como que el usted significa mucho más lo de respeto y si es alguien mayor o es alguien como en una posición de poder. Y es algo a lo que yo venía pues muy desacostumbrada porque yo tengo mucho la costumbre de hablar de tú a cualquier persona, siempre con mis pacientes, con una persona mayor, con una persona menor, con quien sea, yo tengo la costumbre de hablar de tú. Y claro, aquí es mucho más como que te piden permiso para hablar de tú, como por ejemplo con mis pacientes, que es sobre todo con quienes más lo noto, siempre me tratan de usted y cuando me quieren tratar de tú me dan como una explicación o me piden perdón o me piden permiso y es como, doctora, perdone, la voy a tratar de tú porque es muy joven o porque me recuerda a mi hija o porque estamos en confianza, ¿saben? Como que no es implícito que nos tratamos de tú pues porque nos caemos bien, no estamos en confianza o tal, sino que es más como esta cuestión de tratar de usted cuando es una persona pues a quien le quieres mostrar respeto y es algo a lo que me ha costado acostumbrarme, pero bueno, la verdad que me parece incluso también un poco lindo. Sí. Y bueno, por ejemplo, de las palabras y la forma de hablar y demás, de eso sí me ha pasado un par de veces que, oigan, realmente yo no sé si fue que me cogieron en un día malo, en un día en el que estaba fastidiada o qué, pero esos días me frustré muchísimo con la gente a mi alrededor y conmigo misma incluso, porque era como, o sea, y no, yo creo que incluso ahora me pasa y para mí no tiene mucho sentido, porque es como, a ver, cuando yo hablo muy rápido, yo entiendo que la gente no me entienda, porque a mí me pasa lo mismo, cuando aquí una persona con acento así bien gallego me habla rápido, así me está hablando en castellano, yo puede que no entienda algunas cosas porque el oído también tiene que entrenarse para entender. Así estemos hablando el mismo idioma, sí es el mismo idioma, pero a la vez no, ¿saben? El acento tiene mucho que ver. Entonces yo entiendo que cuando yo hablo rápido puede que no me entiendan y por eso aquí he necesitado como bajar la velocidad a la que hablo. Pero sí hay momentos en los que yo siento que me dicen que no me entienden solo para hacerme sentir un poco mal. Me explico. Una vez venía en un taxi y dije la dirección de mi casa y la dirección de mi casa, por obra y gracia del Espíritu Santo, tiene una Z y dos Cs. Entonces, claro, pues yo no ceseo, o sea, yo hablo como hablo y puede que se me peguen algunas palabras, un poco del acento, pero pues yo creo que no, a ver, yo digo que nunca voy a cesear, no digo que nunca, o sea, no sé si es verdad que nunca lo vaya a hacer, pero yo creo que nunca lo voy a hacer. Y el taxista me dijo como, me repite la dirección pero ceseando. Y yo, sí. Y se la repetí nuevamente sin cesear. Y él me dijo, pero no te referirás a... Y dijo la dirección ceseando. Y yo le dije, mira, yo creo que tú me estás entendiendo lo que yo quiero decir. Y si tú quieres que yo cesee, no va a pasar. O sea, ya sabemos a qué dirección voy. ¿De verdad necesitas que te la diga como me estás pidiendo que te la diga o ya entendiste? O sea... Y me pasó lo mismo en el hospital. Cuando fui a pedir mi bata, mis dos apellidos terminan en Z. Entonces la señora que estaba haciendo para marcarla me dijo como, ¿son tales y tales ceseando? Y yo le dije, sí, tales y tales. Y me dijo, ¿pero son con Z o con S? Y yo, con Z, creo que ya te dije que cuando tú me los repetiste ceseando, yo te dije que eran así. Ah, es que como pueden ser con S, y yo sí, de acuerdo, pero, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Que cesé? No, o sea, ya te estoy diciendo que sí, que son con Z, o sea... Déjame tranquila. O por ejemplo con palabras que aquí dicen como, aquí dicen móvil y aquí dicen conducir y aquí dicen ordenador. Y me pasó un par de veces que yo dije como el celular o el computador en lugar del móvil y el ordenador y me dijeron, ¿no querrás decir ordenador? Men, o sea, ya, yo creo que ya entendiste lo que me refiero, ¿verdad? O sea, computador, yo creo que tú sabes qué es un computador. Ya para, o sea, para de corregirme, por favor. Y obviamente yo quiero adaptarme y tengo que adaptarme y entiendo que esta gente como que me repita las cosas 1000 veces porque a veces no se me entiende lo que estoy diciendo, pero una cosa es que no me entiendes y otra cosa es que me estés corrigiendo y que quieras que diga lo que tú estás diciendo. O sea, quiero que también respeten como ciertos límites, o sea, esa es otra cosa. Yo como que ya tengo unos límites para lo que voy a cambiar, en el sentido de que obviamente puedo sin ningún problema cambiar mi horario de comida y puedo sin ningún problema cambiar mi horario de sueño porque aquí también es diferente, puedo cambiar mi horario de compra porque aquí todo está cerrado de 3 a 5 de la tarde, es absolutamente todo cerrado, eso también lo puedo cambiar sin ningún problema, pero no voy a cambiar el hecho de que yo no cesee o no voy a cambiar algunas palabras que voy a seguir diciendo. Y la gente como que le choca mucho eso, como que me devuelven eso, como que me corrigen o me hablan de forma condescendiente, o sea, me molesta un montón.
la verdad. Luego también en las preguntas que hice me comentaron sobre el horario, el cambio de horario que dificulta pues la conversación y la comunicación con la familia y con quien esté en el país de origen. Y full que lo entiendo, o sea, la verdad lo entiendo muchísimo. Además porque, bueno, yo con mi novio actual, con Gustavo, tuvimos unos meses en los que estuvimos a distancia y obviamente era súper complicado porque a veces 6, a veces 7 horas de diferencias es bastante y es difícil como llegar a un acuerdo en la hora en la que ambas personas puedan, porque se cruza el sueño con el trabajo o viceversa, o es muy temprano o es muy tarde, o sea, es realmente complicado y ya de por sí estar tan lejos de la familia y estar tan desconectado y llegar aquí a tener absolutamente ninguna red de apoyo es un tema complejo, la verdad que es un tema difícil. Yo tuve la fortuna de vivir sola o alejada de mi familia desde los 16 años, entonces como que ya empecé a adquirir ciertas herramientas para vivir alejada de mi familia, pero claro, no se compara el hecho de que en su momento yo vivía alejada de mi familia por un vuelo de 45 minutos o por un bus a 8 horas, ahora estamos a un vuelo de 10 horas y eso porque nos vaya bien, ¿sabes? O sea, es difícil como encontrar la forma de tener una red de apoyo y de tener la seguridad de que no estás solo si pasa cualquier cosa estando tan lejos de tu familia. La verdad que es difícil y yo lo noté, por ejemplo, el año pasado tuvieron que hacerme una cirugía, el año pasado, o sea, el 2022 tuvieron que hacerme una cirugía porque bueno, tuve cálculos en la vesícula, entonces me la tuvieron que sacar y es una vesícula, no. Una cirugía ambulatoria, o sea, básicamente yo pude irme al otro día, pero claro, era una cirugía al fin y al cabo en la que iba a estar recuperándome por un par de días, que no podía hacer muchas cosas y claro, con mi familia lejos, ahí me di cuenta realmente como de lo importante que no es estar totalmente solo y esa parte me ha costado bastante por lo que les digo de que yo no he podido hacer realmente muchos amigos con la forma que tienen aquí de socializar, pero bueno, afortunadamente tenía un par de conocidos más cercanos que me ayudaron y me ayudaron a comunicarme con mi familia y me ayudaron esos primeros días, pues. Pero claro, son momentos así en los que uno se da cuenta que realmente uno no puede estar totalmente aislado y totalmente alejado y el hecho de estar físicamente aislado de otras personas da miedo y preocupa y da un poco de ansiedad y se suma como a todo el miedo que da estar en un sitio distinto y con una cultura distinta y afortunadamente yo tengo un idioma igual, pero las personas que están en un sitio con un idioma también distinto, o sea, todo es complejo. Yo siento que, y tuve un conocido que le pintaron el hecho de emigrar como muy color de rosa, ¿saben? Como, no, tú puedes venir aquí, puedes conseguir trabajo y vas a ganar en euros y todo va a ser súper fácil y aquí todo es súper seguro y bla. Pero la realidad no es esa y la realidad es que aunque yo soy muy afortunado, yo he tenido muchísima suerte en muchísimas cosas y me ha ido muy bien con haber emigrado. Sé de gente que le ha tocado muy duro y sé de gente que ha tenido que lucharla y yo afortunadamente tengo una profesión en la que pagan bien, en la que hay trabajo, pero hay gente que no le pasa eso y realmente creo que es importante como sacarle, o mejor dicho, dejar de romantizar esta cosa de emigrar porque no es tan fácil, no es tan simple y no es tan cool como lo pintan y no solo requiere como fuerza de voluntad sino que también requiere dinero, o sea, desafortunadamente requiere dinero salir del país, requiere dinero llegar aquí y sentar unas bases y tener tu casa y empezar a trabajar, todo eso cuesta dinero y siento que la gente como que no lo sabe o no lo ve de esa manera y se lanzan a hacerlo sin realmente saber y he escuchado un par de historias en las que les ha ido un poco mal, pero es como hacerlo sin saber y sin pensarlo y sin realmente analizarlo y saber que aunque aquí sí sea un país del primer mundo y se gane en euros, eso no le quita lo difícil. Y pues sí, básicamente es eso. Realmente, si alguno de ustedes ha emigrado, si alguno de ustedes es latino o no, y ha emigrado a un sitio pues completamente diferente, me gustaría que me dejaran en comentarios como cuál ha sido su experiencia, cómo ha sido su experiencia, qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que más les ha costado. Me gustaría mucho escuchar unas experiencias que, bueno, los leeré abajo. Y pues nada, por último, quería como decir y contar qué es lo que me hace falta como de mi casa y qué es lo que más extraño de mi país, pues que obviamente no todo es malo, o sea, obviamente yo no querría haber salido de ahí, o sea, yo realmente si tuviese la oportunidad y si supiese que
iba a tener una buena calidad de vida, una gran calidad de vida. Donde estaba, pues yo no tendría razón para haberme ido, porque obviamente extraño a mi familia y extraño a mis amigos, extraño tener como esa red de apoyo que ya les estaba contando. Extraño mucho que la fiesta empiece a una hora razonable, o sea, aquí las discotecas abren a las 12, la fiesta no empieza hasta la 1:30 o 2, que bueno, va hasta las 6 de la mañana el otro día, pero por favor, o sea, ya a esa hora ya estoy durmiendo. No, o sea, a esa hora yo porque voy a querer salir de mi casa. Eso también me hace falta como no solo la hora de empezar la fiesta, sino la fiesta con mis amigos y con la música. Me hace falta porque bueno, el reggaetón ya está sonando por todas partes, pero me hace falta mi merengue y mi salsa y mi champeta. Me hace falta la calidez de los colombianos que, aunque en comparación los bogotanos son más fríos y son más cerrados que el resto de Colombia, obviamente los bogotanos comparados con esta gente, nada que ver, o sea, quiero bogotanos 1000 veces, por favor, o sea, extraño como esa capacidad de tú acercarte literal a cualquier persona en la calle y decirle cualquier cosa y que te traten bien, ¿saben? O el servicio al cliente en los restaurantes o en cualquier otro sitio, como que se siente esa calidez y yo extraño mucho esa calidez, extraño mucho, o sea, como que cuando me encuentro un colombiano en la calle o algo así es como, bien. Ah, bueno, y otra cosa, lo que sí no extraño es el valor que se le da al trabajo. Me explico, aquí la gente es muy consciente de que su vida no es su trabajo. O sea, aquí la gente le da mucha importancia como tal a la calidad de vida y le da mucha importancia a vivir bien. O sea, no te miran por encima del hombro si decides descansar hoy o si decides irte de vacaciones o si decides no meterte de lleno en el trabajo o si decides irte puntual a la hora que te están pagando hasta esa hora para estar aquí, para irte a la playa. O sea, para la gente de aquí eso es completamente normal y es incluso lo necesario, poner tu calidad de vida por encima de todo lo demás. Que en verano te desconectas y te vas de vacaciones, que he visto muchos memes que hacen burla al respecto, como los europeos en verano, oye, no puedo atenderte hoy, volvemos a abrir en 3 meses, pero es que así son, o sea, de verdad se toman muy en serio lo de vivir bien y eso sí que lo agradezco aquí porque, bueno, si ya me conocen o han visto alguno de mis anteriores videos, sabrán que eso es como una meta de vida que yo tengo este año, como de salirme un poco de mi trabajo para entrar más en lo que es la calidad de vida, en lo que es tener una buena vida y tener más tiempo para mí. Y la cultura aquí española es totalmente 100% acorde a eso y eso la verdad que lo agradezco muchísimo. Y ya para terminar, ahora que empezó a llover, me acordé de una cosa que me pareció muy particular al llegar aquí y es que aquí la gente le da mucha importancia al clima por alguna razón, o sea, ahora que he vivido las estaciones y que de hecho las estaciones me gustan, puedo entenderlo, pero aún así todavía me parece un poco gracioso porque claro, yo no, o sea, la mayoría de mi vida la he vivido sin estaciones, como sin esta sensación de que el clima manda sobre lo que yo puedo hacer o dejar de hacer en mi vida. Y es que aquí de verdad como que su mood, sus ganas de afrontar el día o su visión de lo que es un buen día o un mal día está muy basada en el clima. Entonces un día en el que vaya a hacer sol es un día increíble, es el mejor día del mundo, vamos a aprovechar para ir a la playa o voy a salir y hoy voy a hacer de todo, pero un día que llueve es un día que hace mal tiempo, ay mira que hace mal tiempo, no podemos salir, qué triste estoy, no puede ser, se me dañó el fin de semana, es como... ¿Usa sombrilla? No sé, ¿saben? Como, por ejemplo, yo que viví en Bogotá, que en Bogotá llueve todos los días, como que independientemente del clima quisiera como que uno hace sus cosas y su vida y tampoco se deja, como que tampoco depende totalmente el mood del día en el clima, ¿no? Porque entonces estaríamos todo el tiempo tristes y rabiosos. En Bogotá que, bueno, no quito que esa sea la razón, puede ser la razón. Pero, ¿saben? O sea, ¿me entienden? Es como, me parece muy gracioso todavía hoy en día que una de las partes importantes de una conversación o las partes importantes de decir cómo estoy hoy tienen que ver con el clima. Pero bueno, lo dicho, ahora que estoy aquí ya hace 2 años ya como que llego un poco a entenderlo, pero me sigue pareciendo gracioso. Y pues nada, gente, yo ya quería terminar este video ya que se me va a acabar el vino. Por fin me lo acabé, oigan, porque en el Wine Talks anterior parecía que no hubiera tomado nada. Lo prometo que tomé y por eso dije que ya estaba un poco tipsy, hoy también, pero no tanto como la vez pasada. Entonces, para terminar, estoy muy agradecida por estar aquí, estoy muy agradecida por haber podido llegar aquí, por todo lo que me permitió estar aquí. Estoy también muy agradecida por todos los aprendizajes que traen el vivir en una ciudad extraña, en un país extraño, completamente sola. En un principio, porque bueno, mi novio llegó hace 1 año, pero bueno, viví 1 año yo sola
aquí. Me encanta mucho como lo mucho que me abrió la mente el haber llegado a una cultura completamente diferente y el haberme dado cuenta, obviamente, de lo grande que es el mundo y de todos los matices de la experiencia humana y de todos los matices de los humanos como tal y de cómo hay muchísimas cosas más y muchísima cultura más de lo que conocía hasta el momento. Eso lo agradezco muchísimo. Y también me gustaría que la gente que nunca ha tenido esa experiencia como de irse lejos o de pasar un par de meses en un sitio extraño, como que también tenga la capacidad de abrir la mente, ¿no? Y de ser capaces de entender que incluso esas cosas que han conocido desde niños pueden vivirse de una forma completamente distinta en otro país y en otra cultura, y que la experiencia humana es infinita y ser capaces como de recibirnos unos a otros en paz, ¿no? Eso también me gustaría y agradezco que eso también haga parte ahora de mí, de mi personalidad y de mi visión de la vida, pues gracias a que estoy aquí. Y pues nada, amigos, los leo abajo, leo sus experiencias, quiero leer sus pensamientos y sus sensaciones respecto a este tema y pues nada, nos vemos a la próxima.